Hola queridos amigos de la Iglesia Unción de Guerra, mi nombre es Katia Mora Navarro, estoy para servirles. El Señor me ha regalado una enseñanza que tal vez para muchos no sea tan importante, pero sí lo es para el Señor, puesto que Él nos lo da para que corrijamos las cosas que no están bien en nuestra vida. Orando al Padre le dije, Señor, ¿qué quieres que hablemos para el próximo sábado? Y el Señor me da esto. Ya yo en otra ocasión, hace algunos años atrás, había tocado este tema. Claro, esto es otra enseñanza, pero con el mismo tema, con los mismos puntos. Y si el Señor nos lo da, es porque dentro de la iglesia todavía hay personas que estamos fallando en estas cosas. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que sea el Señor trabajando en todo mi ser y no sea palabra de hombre, sino palabra del gran yo soy. Orando, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz. A ti sea loada toda exaltación y todo tributo de adoración, Señor. Solo tú eres nuestro gran yo soy, no hay otro Dios que se asemeje a ti, Señor. Solo tú lo eres. En este momento, Padre de la Gloria, pongo en tus manos santas y en todo tu ser mi vida para que seas tú llevando mi carne a tu presencia, mi espíritu a tu presencia, mi boca a tu presencia, Señor, mi corazón a tu presencia, para que no sean palabras de hombres, sino lo que tú tienes para tu pueblo. Señor, me entrego totalmente a ti para que seas tú uno en mí, Señor, y podamos, Señor, juntos servir yo como instrumento de bendición y tú con tu bendición, Señor, a cada una de las personas que lo van a escuchar, lo van a ver. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y todo honor, toda gloria y toda majestad es para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, el tema hoy, pues es un tema que se la trae, porque si bien le puse los 7 pecados capitales dentro de la iglesia cristiana, y vas a pensar, ¿qué le pasa a Katy hablando de los 7 pecados capitales? Y eso es de la iglesia católica. Sí, esto es una clasificación hecha por la iglesia católica y vemos vicios mencionados en las primeras enseñanzas del catolicismo, que era para educar a sus seguidores acerca de la moral católica. Pero analizando esta clasificación, podemos notar que curiosamente estos pecados capitales también afectan a nuestra iglesia evangélica. De acuerdo a esta lista que vamos a ver, estos pecados son lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Vemos cómo encontramos estos pecados y que no son tan ajenos a nuestra iglesia. La iglesia está llena de todas estas cosas. Veamos la lujuria. Veamos lo que nos dice Santiago 4:1. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Santo Espíritu. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Aquí estamos viendo la palabra guerra. Están en las emociones, están afectando al ser humano de una manera increíble, porque la lujuria la podemos ver y la podemos catalogar de diferentes maneras. Podemos ver a una persona muy seductora, por lo general se sacan en las imágenes a una mujer seductora, pero también hay hombres lujuriosos. Pero la palabra lujuria como tal viene del latín luxuria, no sé si se pronuncia así, pero dice abundancia, extravagancia. Y este de luxus significa dislocado. Y también viene del verbo luctari, que significa luchar. Imaginémonos ver una lucha
romana o Grecia y Roma, donde el combate de uno de los luchadores se le disloca el brazo. La gente podría pensar que ya eso es demasiado, es una lujuria. Por eso la palabra se bifurcó en dos términos. Una, lujo, que es abundancia de lo que necesitas o derroche, y la segunda, un vicio de abundancia o apetito carnal. Apuntemos a los dos significados. ¿Qué tiene esta palabra? Pero dentro de la iglesia cristiana, ¿encontramos lujuria de abundancia o derroche en nuestra iglesia? ¿Cuándo? Cuando hacemos un derroche de los recursos en cosas innecesarias. Cuando hay prioridades que requieren más atención. Ejemplo, cuando gastamos más de lo que nuestro salario mensual, por ejemplo, en tener un celular X o y nos gozamos de ellos, pero sabemos que tenemos un primo, un vecino, un amigo, un conocido que no tiene que comer. Y nos enfrascamos en yo, eso se llama hedonismo. Y la lujuria viene relacionada con el hedonismo. Y podemos decir, ay, que Katia más exigente con esto, o que Katia más exagerada con esto. No, la lujuria es no solo la sensualidad, no solo el apetito carnal, sino también ese apetito de tener y tener y tener y tener y tener y tener, sin importarme si hay otra persona que necesita. Veamos lo que nos dice Proverbios 3:28. Amén. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Ves cómo la palabra nos confronta? ¿Ves cómo la palabra nos dice que si tenemos que darle, no seamos escasos? También encontramos esa lujuria sexual, como les decía ahora, en nuestra iglesia. Ay, Katia, qué majadera con eso. No, sí es cierto, en la iglesia hay mucha lujuria y la podemos ver. Blusas sumamente entalladas o vestidos sumamente entallados que moldean toda tu figura y no dejan nada a la imaginación. Llegan las muchachas que porque están jóvenes y tienen bonito cuerpo, con las enaguas cortísimas. Dime, ¿no es lujuria lo que está entrando a la iglesia? ¿No es un acto de profanación lo que estamos haciendo en un lugar que tenemos consagrado para adorar al gran yo soy? ¿O llegan los hombres ahora que usan esos pantalones sumamente tallados y que se les ve todo? ¿No es lujurioso también? Pero también está la lujuria cuando una hermana, un hermano, un diácono, un ministro de alabanza, un ministro de adoración, un ministro de evangelismo, llámele el nombre que usted quiera ponerle, inclusive hasta pastores, en busca de dar o recibir un consejo de parte de otro hermano, pero se aprovechan de la necesidad creada para dar un acompañamiento, no tan espiritual, pero sí más apropiado para un lugar a solas, solitos tú y yo, más bonito. Por eso es que no es aconsejable nunca dar una consejería una persona sola con el sexo contrario, porque se presta para mucho. Recordemos, al fin y al cabo somos hombres y mujeres, llenos de carne, llenos de debilidad, llenos de un montón de cosas que nos hacen caer y pecar constantemente. ¿Te has puesto a pensar cómo nos ve Dios cuando llegamos a la iglesia con una minifalda?
o con una blusa que se nos ve el ombligo. Ahora tal vez yo no lo hago porque tengo conocimiento de cómo debo de vestirme decorosamente. Pero cuando estaban mis años mozos, como yo sabía que tenía buenas piernas, yo era feliz andando en minifalda. Y eso es lujuria. Eso es sensualidad. ¿Y cuántos ministros que están en el altar permiten que así vengan las personas al templo? Criticamos todo lo demás, pero no vemos la viga que tenemos en el ojo y lo que hay dentro de nuestra congregación. Y estamos siendo permisivos en traer lujuria al templo. Veamos otro aspecto de lo que nos dice Mateo 5:28. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, aquí vemos que Mateo habla muy claro de que si la vio y la codició, ya hay adulterio en su corazón. Hombres, cuidado lo que ven, cuidado lo que piensan, pero mujeres también, porque hoy está por igual. Las mujeres hablan barbaridades de los hombres porque todo se ha prestado para tener un adulterio vivo en todo lugar. Hoy nosotros tenemos que experimentar lo que es la presencia de Dios en nuestra vida para eliminar de nosotros todo lo que pueda hacer que el corazón de Dios llore. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y como templo tenemos que guardarlo. Recordemos que este cuerpo no es nuestro, le pertenece al gran yo soy. Cuando dijimos que el Señor sea en nosotros y nosotros le reconocemos como Salvador, ya el cuerpo de Katia no es de Katia, es del gran yo soy. Y yo tengo que darle cuentas a Dios por lo que yo haga con mi cuerpo. Veamos lo que nos dice Proverbios 13:4. Amén. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí vemos la pereza como otro pecado y que es normal que es en nosotros, ¿verdad? Ay, no, qué pereza, ay, no, qué pereza. Y tenemos la palabra pereza a flor de boca. La palabra pereza como tal viene del latín pigritia, formado de la palabra piger, que significa flojo, y del sufijo itia, que expresa cualidad, es decir, que tiene como cualidad ser flojo. Y vemos esas personas que no recogen ni un vaso. Vemos esas personas que se quedan sentadas, puede pasarles 100,000 papeles a la par que no los recogen. Vemos aquellas personas que ni siquiera lavan un plato. Aquellas personas que todo quieren que se los haga. Flojos completitos, perezosos. Y la pereza se encuentra dentro de nuestra iglesia cristiana. Desde hace muchísimo tiempo esto existe y es un pecado tan frecuente que ya hasta para algunos no es considerado pecado. No obstante, genera grandes problemas dentro de la iglesia. El caso más común de la pereza entre nosotros es cuando es día de culto y ojalá llueva torrencialmente y pareciera que esa agua que cae del cielo fuera capaz de deshacernos. Yo les llamo cristianos de azúcar, de algodón de azúcar. ¿Has puesto un algodón de azúcar en el agua? ¿Cómo se deshace? Así muchos. Y muchos creen también que es un montón de óxido lo que les va a caer encima, como si fuera una lata vieja. Y por supuesto que eso no los deja asistir a congregarse. O póngale el ejemplo que usted quiera.
porque siempre vamos a buscar cualquier pretexto para no congregarnos. Y por supuesto, nada de eso nos permite ingresar a la iglesia, a recibir lo que el Padre nos ha dado, lo que causa esa pereza, esa apatía, está dentro del corazón. Recordemos que la pereza no viene de Dios, porque Dios es diligente, Dios trabaja, Dios no duerme. Nos perdemos de una gran bendición de la enseñanza porque nos gusta permanecer secos. Otro ejemplo de pereza existe cuando tú y yo, en vez de usar nuestros talentos para construir y contribuir con la obra de Dios, elegimos ir por el lado más fácil y en vez de predicarle a un conocido, a un amigo sobre la salvación, ay, ojalá que juegue el día anterior el Real Madrid con el Barça. Se hablan de eso, pero no de la palabra del Padre Eterno, del gran yo soy, o hablan del jugador tal, del fulano tal, pero no hablan del Señor. Se pierde tanto tiempo en las cosas del mundo que nos olvidamos de lo más importante, del Señor. Y eso es una pereza espiritual. Veamos lo que nos dice Proverbios 19:15. Amén. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. El sueño, ese sueño que no nos deja, una persona somnolienta, ¿cómo es? Aperezada. Y si, perdónenme los que duermen mucho, y si duermes mucho, eres un perezoso, porque puedes hacer otras cosas, pero prefieres dormir. Prefieres dormir y descansar el cuerpo cuando no es hora de dormir. Los bebés tienen que dormir en el día para ciertas horas para que aumenten de peso, para que sea beneficio de ellos. Pero cuando tú y yo pasamos durmiendo más horas de los que pasamos despiertos, somos perezosos. Vamos a cambiar del siguiente pecado y vamos a ver lo que nos dice 1 de Timoteo 5:13. Amén. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ok, usted puede decir cómo se correlaciona esto con lo parece más del anterior que de este, pero recordemos que un pecado lleva a otro, lleva a otro y lleva a otro. Aquí podemos ver que la pereza nos trae gula. Y la gula viene del latín gula, que significa garganta, gaznate, y pasa a significar vorosidad. La vorosidad no solo puede estar asociada con la comida, la vorosidad también es la ansiedad, el deseo exagerado de consumir, poseer o dominar. Y aquí estamos viendo que no solo la comida, ¿qué consumes constantemente? Alcohol, drogas, celular, televisión, series, juegos. Yo te estoy diciendo ciertas cosas que vienen del pecado de la gula. Y poseer o dominar, o sea, poseer, yo quiero poseer y poseer y poseer, y son esas personas que tienen y entre más tienen, más quieren. Y tienen y siguen queriendo, y quieren más, y quieren más, y quieren más, porque de todo quieren poseer para poder dominar. La gula o deseo exagerado de consumir, poseer o dominar se encuentra en cada uno de nosotros. Un ejemplo realmente actual es lo que ocurre hoy en ciertas iglesias evangélicas. Y perdón por lo que voy a decir, en las que hay un grupo de pastores que se denominan apóstoles. Y dice la escritura, y ya todos lo conocemos, que el apóstol no necesita nombrar
por un hombre, no tiene que ser nombrado por un hombre, porque ya todos los apóstoles están elegidos. La Biblia claramente especifica que el último apóstol elegido fue por el mismo Señor Jesucristo, fue Pablo de Tarso. Y no hubo otro, ni habrá otro después de él. Y las iglesias evangélicas llaman a un montón de pastores apóstoles. El apóstol tal, el apóstol tal. Y no queremos ofender a nadie, es que queremos hablar con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra, porque Cristo es verdad. Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos con un grupo de pastores que han pagado unos 350 dólares por cabeza para obtener el título del supuesto apóstol. Hermanos, estos tales apóstoles no se asemejan a Pedro, a Juan, a Mateo, a Felipe, a Pablo, que eran personas de gran corazón, formadas por el mismo Señor Jesucristo. Estos apóstoles modelos del siglo XXI buscan tener cierta jerarquía que va más allá de su rol de pastor, sintiéndose un selecto, un grande, un perfecto para recibir aplausos, entre otros, estableciendo regímenes, que no son del todo cristianos para incrementar sus ingresos. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando por gula queremos tener y tener y tener? Recordemos que el que merece el reconocimiento es el único que fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. El que dio toda su sangre para lavarnos del pecado. El que se hizo pecado en el Gólgota para que tú y yo pudiéramos entrar al trono de la gracia. Ese gran yo soy, el Dios soberano, el sublime, el majestuoso, el perfecto, que no le importó ser oprobio para que en ti y en mí la vergüenza fuese quitada. Y podemos seguir enumerando un montón de calificativos excelentes del Mesías, del Santo, del Poderoso. Pero hoy estamos hablando de estos pecados que nos apartan del Señor. Veamos lo que nos dice Mateo 23:12. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Le podemos agregar algo más a esto? Si el Señor, al que se cree superior, lo baja en 2 minutos. Y por eso es que vemos a grandes figuras que caen de un momento a otro, porque perdieron el norte de quién es el Señor. Perdieron el norte del Padre de Gloria, del bendito, del Santo de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros no podemos perder ese norte. Nosotros no podemos desviarnos de la palabra, de lo que el Señor nos dice. Porque Dios es Dios sublime, Dios perfecto, y Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Veamos la palabra ira. La palabra ira viene del latín ira, que significa cólera, enojo. De ahí también vienen las palabras airar, iracundo y airado. Veamos lo que nos dice la palabra en Efesios 4:31. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Qué difícil para nosotras, las mujeres, los hombres, para nosotros el ser humano. Dice, quítese toda maledicencia, gritería, enojo, ira.
Y el enojo trae gritos. El grito trae malas palabras. Las malas palabras traen ira. En un solo pecado de nombre ira, trae 4 pecados que se les pueden ir agregando uno por uno, y cada vez más pecados, solo por no controlar nuestro temperamento. Nosotros tenemos que controlarnos al 100%, sabiendo que Dios es soberano, que Dios es sublime y que con Él podemos sobrellevar cualquier circunstancia que se nos presente. Proverbios 14:29 nos dice: Amén. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vuélvalo a repetir, Fer. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí el Señor nos habla en todo, en todo. Nos dice que el que es impaciente enaltece, pone en grande al que nos está llevando a ira. ¿Qué cuidado tenemos que tener? ¿Qué cuidado tenemos nosotros como hijos de Dios de no darle campo a la ira? Porque la ira nos ciega el entendimiento y no nos deja pensar y decimos no, no quiero. Y entra en nosotros una amargura tremenda. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que aún en esos momentos de enojo, aunque nos cueste, practicando y practicando y practicando, vamos a llegar a poder a no ser iracundos y poder controlar esa emoción que nos lleva a pecar. La envidia es otro pecado que viene conjunto con todo lo que hemos visto desde el primero hasta ahorita. Porque la palabra envidia viene del latín invidere, compuesta de in, que significa poner sobre, ir hacia, y videre, mirar. Entonces, envidia significa poner la mirada sobre algo. Curioso, ¿no? Claro que sí. Nosotros ponemos siempre la mirada en cosas vanas y la envidia siempre nos va a traer codicia. La envidia siempre nos va a traer ira. La envidia siempre nos va a traer gula. La envidia siempre nos va a traer lascivia. La envidia siempre nos va a traer pereza. Porque vamos a decir, qué pereza, esa persona tiene y tiene y tiene y tiene y tiene. Y ahí comienza la envidia a traer a nosotros, a nuestro corazón, un montón de basura que al Señor no le agrada, porque donde está sucio el Señor no puede morar. Veamos cómo nos dice Éxodo 20:17. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entendemos lo que significa no codiciar. Ah, no, pero nosotros nos afanamos porque si fulano tiene, yo quiero. Yo quiero eso que tiene fulano, yo quiero eso que tiene sutano. Es que si aquel tiene tantas propiedades, yo las quiero tener igual. Si aquel tiene aquel carro, yo lo quiero tener igual. Si aquel tiene aquellos zapatos, yo los quiero y no los necesito. Pero como aquel lo tiene y aquel tiene aquella posesión, aquel tiene tal cosa, yo quiero todo. Cuidémonos. Cuidemos nuestro corazón, no permitamos que la amargura de espíritu venga a dañar nuestro corazón y venga a sembrar en nosotros la envidia que no es correcta y no viene del Padre de Gloria. Veamos lo que nos dice Eclesiastés 4:4. Amén. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vuelvan a leer, Fer.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando vemos, le dije a Fer, cuando yo le digo a Fer que repitamos una cita bíblica es porque tiene puntos específicos que nos hablan. Cuando nosotros vemos a alguien que es excelente en lo que hace, que se afana por hacer las cosas correctas, que va más allá de lo que tiene que recorrer, comenzamos a sentir envidia por aquella persona. Y decimos, ¿y esa qué se cree? No, 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 si yo puedo dejar todo para más tarde lo hago. Yo no soy tan afanada como aquella persona. Yo no soy tan afanado como aquella persona. Nosotros tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos y principalmente cuando lo hacemos para el Señor. Y decirle al Señor que quite de nosotros la envidia, porque la envidia no nos deja avanzar, no nos deja crecer y nos estanca. Y al estancarnos no podemos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Es necesario que tú y yo quitemos de nuestro corazón esa envidia, esa semilla que creció y la llama cizaña, la escritura. Quitemos la cizaña para que el trigo crezca y pueda dar fruto y fruto en abundancia. Veamos este tema que falta, que es avaricia. Primera de Timoteo 6:17. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ok. Este es el penúltimo pecado capital que le llama la Iglesia Católica, le pone el nombre avaricia. Esta palabra avaricia viene del latín avaritia y esta de avarus o avaro, la cual proviene del verbo avere, desear, querer, anhelar, con sutil significado de ansia y está relacionado con el sánscrito amar o querer. Lamentablemente este pecado está haciendo estragos en muchas iglesias cristianas. Y lo que es aún peor, se hace carne con muchísimos pastores. Últimamente estamos viendo que muchos pastores argumentando diversas cosas que no llegan a ser más que excusas. Están comenzando a cobrar un monto mínimo de diezmo o un monto mínimo de ofrenda. Y lo que es todavía peor, cobran muchos por predicar cuando sinceramente no están pasando ninguna necesidad material, ya que poseen grandes congregaciones. Sin decir nombres, conozco un siervo que pregunta cuánto es tu ofrenda y dependiendo de la ofrenda, así dura la oración. Un día una señora le dijo, solo tengo 5,000 colones, 5 minutos de oración. Y el Señor nos dice que lo que por gracia recibimos, por gracia demos. ¿Por qué nosotros tenemos que cobrar una ofrenda con un monto exacto? Sí, claro, si te tienes que trasladar y necesitas los gastos de tu carro y no tienes un salario porque la congregación no te puede pagar un salario como pastor o como evangelista, sí es justo que te den una ofrenda. Sí es justo, pero no tienes que dar un monto para que tú vayas a hacer una oración. Además, también vemos que con el fin de incrementar sus ingresos o la obra tal como justifican, son capaces hasta de hacer negocios dentro del templo. Y a mí tal vez me dirán, Katia, ¿por qué usted no hace ventas para sostener la congregación o para que usted pueda tener un salario? A mí el Señor fue específico y cuando me llamó a pastorear, Él me trajo la cita bíblica que todos conocen o todos conocemos, que dice, han hecho de mi casa casa de mercader.
Y dice la palabra que el Señor se enojó porque hacían ventas para llevar al templo. El que tiene oídos, que oiga. Abre los sentidos espirituales para que papá hable directamente. La avaricia no solo está en los pastores, aquí tal vez estoy hablando con los pastores porque es lo que me corresponde a mí. Pero cuántas personas son tan avaras que comienzan a dar un sinfín de excusas para no ayudar. Nadie es tan pobre para no poder ayudar. Y nadie tiene tan poco en la casa para no poder dar. Les vuelvo a contar la historia. Estaba recogiendo diario para una familia que acababa de morir el esposo. Y recogimos tanto, tanto, tanto. Y fuimos a comprar con las platas que nos dieron para que el diario fuera aún más grande. Y en mi casa solo habían 3 bolsas de sal en la alacena. Y yo me sentía tan gozosa de poder ayudar que ni siquiera me afané por lo que había en mi casa. Pero como Dios es Dios justo y Dios verdadero, 4 días después podíamos estar comprando nosotros un buen diario. Porque así es mi Dios. Mi Dios provee más abundantemente de lo que le pidamos. Pero cuando en nuestro corazón hay avaricia y pensamos que nos vamos a quedar sin nada, el Señor no puede bendecir a un corazón avaro. No puede bendecir a una persona que piensa en sí misma y no comparte con los demás. Veamos lo que nos dice Eclesiastés 5:10. Amén. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mundo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuántas personas tienen dinero y no ayudan a nadie externo? Sí, tenemos que ayudar a la familia, eso está claro, pero también tenemos que ayudar a los demás, porque todos los que podamos ayudar, estamos ayudando a Dios. Dice la Escritura que quien le da a un pobre, le presta a Dios. Y si le prestamos a Dios, Él es tan fiel que nos va a pagar, y no solo lo que le prestamos, sino los intereses con los que Él, como juez justo, recompensa a los que dan con amor. Veamos el último pecado capital que menciona esta enseñanza, y es la soberbia. Proverbios 3:34. Amén. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Tú sabes qué es escarnecer? ¿Tú sabes lo que es burlarse de las personas? Eso es escarnecer. Y vemos tanto cristiano que se burla de las personas. Tantos cristianos que hablan a escondidas de las personas. Eso es burlarse. Y eso es ser soberbio. La palabra soberbio como tal viene del latín superbus. El que está por encima, el altanero. Eso es lo que significa. Con una sonorización de la P, o sea, se intervocaliza ese superbus y es derivado de super, adverbio, preposición y prefijo, que significa por encima. ¿Quién está por encima de nosotros? Solo Dios. Pero el ser humano se siente encima de cualquier persona y le fascina, le encanta. Estas palabras no las deberíamos de usar porque son demonios, pero se enorgullece, entonces cambiémoslo para eso, de hacer mofa hacia las otras personas. ¿Qué cuidado tenemos que tener de creernos superiores al resto de las personas? Recordemos que para Dios
no hay estatus. Para Dios no hay título. Para Dios no hay inteligencia más grande que la otra. Dios a todos nos ve por igual. Y de este superbus se deriva muchas palabras latinas, algunas de las cuales nos han quedado como superar, superior, insuperable o supremo. La soberbia es un supuesto rol que se ejerce en la iglesia para notar diferenciación entre hermanos, y las causas son muchas. Que si el pastor elogió mi comentario, que si soy alguien que mejor vestido que cualquier otro que llegue a la iglesia, que si tengo más dinero que tal o cual hermano o hermana. El pastor no debería de tratarlas como tales, como iguales. En fin, podemos ver muchos comentarios o pensamientos que se dan en las congregaciones con cargas que denotan soberbia. Por eso, si tú vienes a la iglesia Unción de Guerra, no hay diáconos. Si vienes a la iglesia Unción de Guerra, no hay ministros de alabanza en el altar. Si vienes a un culto con nosotros, si bien el Señor nos ha mandado personas calificadas como tales, como pastores, aquí todos somos iguales. No nos decimos pastor tal, pastora tal, fulano. No, nos llamamos como nos llamamos. Mi nombre es Katia. Que el Señor me haya dado un puesto de pastorado es el Señor, pero ante mis hermanos sigo siendo Katia. Y para ir concluyendo con este pecado de soberbia, y lo más raro que es un pecado que muchísimos cristianos practican, pero muy pocos lo asumen como tal, porque la soberbia es tan que creen que solo lo que ellos digan es santa palabra, que solo ellos tienen la razón absoluta y total de lo que se está diciendo. Qué lamentable es que aquí, en el cuerpo de Cristo, hayan personas tan soberbias que no acepten que están equivocados. Este pecado genera confrontamientos, celos, divisiones dentro de la iglesia. Este pecado de soberbia se le puede mezclar con el enemigo, sentado y operando, trayendo diserción entre los hermanos. ¿Y quién es el que divide? Satanás. Y para concluir, veamos lo que nos dice Proverbios 16:19. Amén. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Salomón y su sabiduría. Los humildes son aquellos que sin importar su raza, su estatus económico, su profesión, es tan sencillo y tan humilde que se puede mezclar con cualquier persona. En cambio, el soberbio siempre se va a creer que es el mejor de los mejores. Cuidado, cuidado, y en nosotros está la soberbia. Existen muchos pecados que son la base de otros pecados, y las consecuencias de estos dan origen a las peleas, a las divisiones, y hasta muchos casos llegan a causar el fin de la obra de Dios. ¿Cuántas congregaciones se han cerrado por esta situación? El Creador nos confió a todos nosotros para que, siendo sus hijos, contribuyamos en agradarle. Sin embargo, con o sin conciencia, le damos un espacio al diablo para que ataque a la obra que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Debemos ser conscientes, de nuestros errores para no volver a cometerlos. Ser fuertes y resistir a estos vicios que no son más que el señuelo que nos pone el enemigo para debilitarnos a nosotros mismos y obviamente lo que le pertenece al Señor. Pidámosle a Dios que no nos deje
caer en estos pecados tan aniquiladores y en los cuales el enemigo se sienta y cruza la pata y se siente gozoso de haber hecho que se distorsione todo el plan perfecto del Señor. Pidámosle al Señor, al gran yo soy, que quite de nosotros la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia. Porque todos llevan un mismo fin y es la destrucción. Pidámosle a Dios que nos bendiga y que haga florecer en nosotros ese rostro perfecto de su amor. Ahora te invito a que inclines la cabeza por respeto al gran yo soy, a la presencia de su Hijo amado y a la grandeza del amor del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te pido perdón, Señor, por cada uno de estos pecados capitales que están dentro de nosotros y dentro de la iglesia como tal. Te pido perdón si en nosotros, Señor, ha habido un pecado tan cruel como estos mencionados, Señor. Hoy, papá, te pido que nos limpies de pecado, de enojos, de esa ira incontrolable, Señor, de esa gula, de esa lujuria, de esa envidia, de esa soberbia. Padre eterno, corrige nuestra vida, Señor, para no irnos a un lugar de dolor y de quebranto, Señor, porque queremos estar contigo, Señor. Y tú vienes por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Hoy, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, vengo pidiéndote por cada uno de tus hijos y te pido, soberano Señor, que tu bendición venga, Señor, y alcance a cada uno de tus hijos y que la bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios y recibamos todos un Shalom Alejem. Feliz sábado. Bendiciones de lo alto.